Bien, señores, vamos a escuchar de inmediato a Lenchi Vargas. Adelante, Lenchi. Muy buenos días a este maravilloso equipo y a nuestro pueblo. Bueno, desde Sol queremos llevarle luz, calor en estos días de lluvia y que ya comienza también a bajar un poco la temperatura. 106.5 abrazos para todos ustedes, dominicanos de aquí y de allá. Amaurio, ¿oíste los truenos anoche? Esta madrugada. ¿Lo escucharon ustedes? Óigame, yo no sé si Julio lo oyó, pero a mí me despertó a las 3 de la mañana eso. Y no hubo manera de dormirse, porque la verdad es que cuando uno creía que ya se había calmado, venía uno más fuerte. De hecho, a eso se llama una tormenta eléctrica. O sea que aparte de nuestra tormenta, Fred, teníamos también de acompañamiento una tormenta eléctrica y muy duradera. Yo creo que duró más de una hora, si mal no recuerdo, más de una hora. Por lo menos vi el reloj, eran las 3, al principio de las 3 de la mañana y después eran cerca de las 4 y pico. Así que tronó el cielo, pero también tronó Leonel Fernández ayer, y tronó antes de que Fred hiciera contacto con República Dominicana. No es muy común ver a un Leonel Fernández en ese discurso y posiblemente esté inaugurando un nuevo discurso, pero definitivamente marcó terreno con lo que respecta a las políticas del gobierno dominicano y del PRM. Leonel Fernández habló del deterioro, fue bien preciso, habló del deterioro de la vida de la gente. Significó la improvisación, resaltó la improvisación en el gobierno y al mismo tiempo dijo algo que ya había salido incluso ayer mismo en los periódicos, que el gobierno hacía muchas promesas, tenía muchas promesas regadas por todo el país, pero con pocas obras a un año de distancia. Al mismo tiempo, Leonel habló de la insostenibilidad de la deuda del país, nuestra deuda externa. Y habló en ese sentido de que el gobierno había recibido el país con un 48% de deuda en función del PIB, pero que hoy andamos por los 72% y por esa razón habla de insostenibilidad, marcando de hecho un antes y un después, y al mismo tiempo insistiendo en que ya no es posible, no hay manera de seguir endeudando más al país sin consecuencias graves para toda la sociedad dominicana. Al mismo tiempo habló de que el país vive un estado de gobernabilidad, un momento de gobernabilidad difícil. Son términos muy concretos, muy definidos. Y a esta gobernabilidad difícil, conforme a lo que él describió anteriormente, le sumaba el hecho de la crisis sanitaria que República Dominicana vive. No solo por lo del COVID, también resaltó que hay un aumento del dengue, algo de lo cual yo había hablado también aquí semanas atrás, y además la crisis que se ha generado con la peste porcina africana. De igual manera dijo que el pollo a 100 pesos la libra, eso no lo podemos simple y llanamente aguantar. O sea, cuando dice que no se puede aguantar, ya también está reivindicando un llamado no solamente de crítica, sino también de confrontación en cuanto por lo menos a lo que es la calidad de vida de la gente. Resaltó que nunca antes habíamos tenido el pollo a 100 pesos la libra. Como opositor que es también, por supuesto, y pensando en el 2024, habló de la necesidad de que la fuerza del pueblo llegue al poder en las elecciones próximas para poder comer más barato. O sea que le saltó también su espíritu electoral, del cual él ha dado grandes lecciones en República Dominicana. Y en fin, Leonel ha tenido una actitud bastante, y creo que toda la fuerza del pueblo, pero una actitud bastante colaboradora con el gobierno, pero lo hace a partir, del inicio del mismo, en base a esta
esta suerte de espacio de tolerancia que se le da a los gobiernos durante su primer año, pero al mismo tiempo, dada la situación que vive el país, una situación muy especial, una situación de crisis sanitaria acompañada de la crisis social y económica que todos conocemos. En ese orden y siendo coherente, Leonel, por ejemplo, planteó la necesidad de un pacto nacional y se lo planteó al nuevo gobierno de Luis Abinader, un pacto nacional. Idea que por un lado fue tomada momentáneamente por el presidente en un evento realizado en Palacio, pero que simple y llanamente se quedó en palabras, no se avanzó. Pero mostraba la buena disposición de Leonel y la Fuerza del Pueblo, no solo respecto al gobierno, sino en función de servir, en función de establecer líneas políticas, visiones que contribuyan a la mejor vivencia, que contribuyan con el bienestar de República Dominicana. De igual manera, le sugirió al presidente también de desarrollar una política más agresiva, más ofensiva internacionalmente en lo que respecta al COVID, porque decía Leonel que no habrán salidas individuales para poder salir de la crisis, sino que para salir de la crisis será necesario un pacto, un acuerdo mundial, un acuerdo entre las instituciones internacionales y todos los países del mundo. En ese sentido, incluso habló de diseñar acciones para lograr que las patentes respecto al tema de COVID, las vacunas, fueran liberadas y que República Dominicana jugara un rol en ese sentido. Iniciativa que ya había sido asumido por otros países e incluso... Bueno, en ese aspecto el presidente Abinader pidió, y ya hay que recordar que el propio presidente Biden, ahí Angela Merkel se opuso y se opusieron otros. Por eso digo que otros países ya lo habían asumido, pero Leonel fue de los primeros también que habló de eso. Abinader, y lo hizo después de Sudáfrica y no recuerdo cuál otro país. En fin, lo que estoy hablando es de la actitud positiva, de colaboración, pensando no en el bienestar o en el fortalecimiento de un partido, sino en la mejoría de República Dominicana. Una oposición crítica, pero moderada. Porque en este momento una posición radical, me refiero a ese primer momento del gobierno, simple y llanamente era algo muy descabellado. Pero las cosas comienzan también a agudizarse y al mismo tiempo el gobierno a manifestar su corriente, su tendencia, una tendencia, como ya se ha visto, muy apegada a prácticas improvisadoras y además muchas muestras realmente de poca pericia o de capacidad para enfrentar los problemas del país. Una línea opositora no se define simple y llanamente por una proclama, eso está claro. Las líneas opositoras de los partidos tienen mucho que ver con las propuestas que estos partidos hagan respecto a lo que es el ordenamiento del momento, respecto a lo que es una gestión política en particular. Una coherencia en ese sentido y soluciones ante los problemas de la nación. Es ahí donde se podrá definir una línea de oposición clara. En ese sentido, Leonel ha sido muy preciso. Y creo que con esto, aparte de que muestra coherencia en lo que es su compromiso con siempre mostrar solución a los problemas del país, con esto al mismo tiempo también traza una nueva ruta en lo que respecta a Fuerza del Pueblo, como partido de oposición. Y aparentemente en República Dominicana, partidos de oposición aparentemente es la Fuerza del Pueblo, porque la oposición, reitero, no es una nomenclatura. De hecho, podríamos hablar de 3 tipos de categorías de partido en sentido general: los partidos de gobierno, los partidos con una línea realmente opositora y los partidos simple y llanamente fuera del poder, porque usted puede estar fuera del poder y no necesariamente ser opositor. Lo que define ser opositor en el fondo no es si usted está o no está dentro de un gobierno, sino la línea, la coherencia que manifiesta en sus políticas y al mismo tiempo la determinación. En ese orden tenemos un nuevo momento, aparentemente una nueva apertura de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo respecto a la coyuntura política del país. Tú dices que Leonel encabeza la oposición ahora, que no es el PLD. Bueno, pero y lo que define una oposición, reitero, no es si tú eres una mayoría o una minoría. Lo que determina eso es tu posición de manera sistemática, coherente respecto al gobierno. Y hasta ahora,
quien mantiene esa política ante todo de orientación a lo que pueden ser las fuerzas vivas del país, porque las políticas no solamente se definen para el gobierno, se definen también para las fuerzas vivas del país y se definen para los ciudadanos. Y quien tiene esa política hasta ahora, desde el inicio mismo del gobierno de Abinader, es Leonel Fernández. No sé qué otro partido lo hace, no sé cuál, porque el silencio es la característica de la gran mayoría y muy particularmente del PLD. Entonces sí, creo que efectivamente lo está haciendo. Ahora, el problema, la gracia no es llamarse opositor por opositor. Eso no es ninguna gracia, porque eso nadie puede determinarse por sí mismo opositor a nada. Reitero, es una política de congruencia, coherente, clara respecto a visiones, propuestas, soluciones. Y en eso Leonel ha sido bastante coherente, preciso, y creo que en ese sentido no hay duda. Julio, tenía algo más de qué hablar, pero me dice que el tiempo se me acabó. Sí, es que tenía algo breve. Bueno, dale más minutos. Yo lo que quería era hablar acerca, ¿verdad?, de Fred, ¿no? Porque República, si nosotros nos vamos atrás a ver el historial de estos movimientos meteorológicos, si por ejemplo nos remontáramos 20, 30 años atrás, un fenómeno como el que pasó ayer causaba decenas de muertes. No sé si ustedes contesten conmigo, si coinciden conmigo en esto, pero causaba decenas de muertos, cientos de personas totalmente desplazados, cientos o decenas de viviendas destruidas y un paquete de daños más. Lenchi, algo. Sí. Recuérdate que estamos hablando de lo de ayer, una tormenta, no un huracán. No, lo de ayer fue una tormenta. Yo lo sé, pero recuérdate, por ejemplo, David. No fue la tormenta, David. Federico fue la tormenta Federico no fue la más fuerte. Sin embargo, como se estacionó relativamente se estacionó en el tiempo sobre el país, la cantidad de agua que cayó fue lo que causó más daño social, más daños humanos. Fred, estamos hablando de 65 kilómetros por hora. Sí, David, 240. George, 200 kilómetros, o sea, no se pueden comparar. No, yo no lo estoy comparando en función del potencial de ello, sino de los efectos en los humanos. 20 años atrás o 30 años atrás, una fuerte lluvia aquí causaba serios problemas en el Osama, por ejemplo. Lo que quiero significar es que en algo hemos avanzado. Tenemos muchísimos problemas, como tú decías. Todavía no nos damos cuenta que estamos en una ruta de huracanes, una ruta de guerra. Vamos a llamarle así porque a veces son las denominaciones las que nos hacen despertar. Es como si fuera una guerra esto, ¿no? Estamos en una ruta de guerra en la naturaleza o con la naturaleza. Y no nos damos cuenta que nosotros sencillamente vivimos ahí. No nos damos cuenta, no educamos para eso, no nos preparamos para eso. Pero quiero significar que si medimos los resultados, los efectos ante el paso de estos fenómenos en los últimos años, notamos que de una u otra manera hemos avanzado. Y tú mismo decías, el COE es otra cosa, la defensa civil hoy en día es otra cosa. Hay cierto nivel de crecimiento en la conciencia de la gente, pero todavía es insuficiente, porque, repito, el nivel de educación es prácticamente nulo por parte del Estado, que debiera tener dentro de sus contenidos educativos permanentemente este tipo de asuntos. Y obsérvese que aquí no hay especialistas en meteorología, me refiero a especialistas académicos que hagan estudios, que hagan investigaciones científicas de manera permanente, que le den el seguimiento y que sirvan esos resultados como instrumento para la planificación. No estoy hablando de los técnicos del COE ni de meteorología, que sí son buenos técnicos. Me estoy refiriendo ya a científicos, a estudios, a investigadores científicos que permitan servir de sostén su trabajo a la planificación y a las acciones frente a fenómenos como estos, Julio. Cambio y fuera.